Primera Juan capítulo 2, la carta tan hermosa que estamos considerando. Consideramos el jueves pasado y hoy vamos a leer del versículo 1 al 6. La porción es relativamente corta, pero con mucho significado. Dice allí el apóstol Juan: a todos nosotros, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, dice el primer versículo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La verdad sería el ideal. Me encantaría tener esa posibilidad, pero no hay un solo ser humano sobre la tierra que la tenga. Decía David, mi pecado está siempre delante de mí. A veces confesando al Señor, estando con Él, digo, Señor, yo soy el pecado caminando, una cosa así, porque los pensamientos, con una mala actitud, vas a saber, con algunas palabras de más, siempre nos ensuciamos, Por eso cada día tenemos que ir al Señor, pedir que nos limpie, su misericordia nos asista, porque permanentemente pasan cosas que no son graves, pero que echan a perder el perfume del perfumista, ¿no? Otra cosa es la comisión de algo que nosotros sabemos que está mal y hacerlo, bueno. Lo ideal sería que no. Alguna vez uno de mis hijos había hecho lío, como todo adolescente, y después de rentarlo le dije, mira, que sea la última vez, que no lo hagas más. Y fue como si lo hubiese tirado al frontón, enseguida volvió, y es como si el Señor me hubiese dicho, mirá que vos también, le estás pidiendo a tu hijo algo que vos no vas a hacer. Mirá que no lo hagas más. No. Sería bueno que no repita, pero es muy posible que lo haga de vuelta. Sería bueno que no repitamos cosas que nos pasaron, pero es posible que nos pase otra vez. Por eso el texto dice que si alguno hubiere pecado, que esta es la realidad, que alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Los creyentes tenemos juez, que es el Señor. Tenemos abogado, que es el Señor Jesús. Y tenemos un acusador, que es el diablo. Ahí habla en Apocalipsis, capítulo, vamos a citar bien, capítulo 12, verso 10, hay todo un clamor en el cielo, dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante nuestro de día y de noche. Este es uno de los ministerios del diablo, acusar a los hijos de Dios. Lamentablemente, vuelvo a decir, no hay hombre que haga el bien y nunca peque, lo dice la Biblia. Y nosotros estamos sujetos a esas cosas todo el tiempo. Pero hay una culpa que es de Dios, la tristeza que es según Dios, dice la Biblia, produce arrepentimiento. La tristeza que es según el mundo produce muerte. La gente está triste, se llega a suicidar. Hay en los hijos de Dios una tristeza que Dios produce, que nos lleva al arrepentimiento y al lavar de nuestros pecados otra vez. Pero también hay un acusador, y el acusador es el diablo, y hace mucho daño, poniendo un sentimiento de culpa, vago. Siempre que recuerdo estas cosas, una frase que se repite, ¿no? Cuando Dios trae una culpa a nuestra vida, tiene nombre y apellido. Cuando uno lee las iglesias de Apocalipsis, tengo contra ti tal y cual cosa. Cuando hay ese sentimiento de culpa así, vago y todo, es posible que el diablo haya tomado lugar y que empiece ahí a lastimar. Acusa a los hermanos de día y de noche. Hay todo un cuadro en Zacarías capítulo 3, que yo se los voy a leer. Dice el capítulo 3 de Zacarías, el verso 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, que no es el Josué que siguió a Moisés, era el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda,
¿no es este un tizón arrebatado al incendio? ¿Qué es un tizón? Un pedazo de palo quemado. Algo que se rescató del incendio, no sirve para mucho. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Una escena donde está el sumo sacerdote Josué, no es cualquiera, un hombre santo dedicado al servicio de Dios. No obstante, está el diablo a su derecha para acusarlo. Y cualquiera de nosotros tiene motivos para que el diablo nos apunte, ¿no? Y bueno, en un momento el Señor interviene y dice, pará, ¿no es este un tizón arrebatado al incendio? No nos espera gran cosa, los seres humanos somos eso. Lamentablemente, pecamos por naturaleza. En el Señor tenemos la posibilidad de revertir y decir que no. Pero ¿cómo parar un mal pensamiento? ¿Cómo parar una mala actitud que a veces salió tan rápido, más rápido que una palabra, una mala actitud? Todo eso nos ensucia permanentemente. Pero la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermano, sería ideal que ninguno de nosotros peque nunca más. Es imposible. Es imposible. Ahora, como decimos muchas veces, una cosa es cometer un pecado aisladamente, algo que nos hizo mal y lo confesamos a Dios, y otra cosa es practicar el pecado, tenerlo habitualmente, estar acostumbrado a eso, no dejarlo, no quererlo dejar. Eso es otra cosa. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica. Cometerlo puede cometer. Repito, las actitudes, los pensamientos, ¿no? Que cruzan como flechas por la cabeza y quisiéramos erradicarlos de la cabeza. Hay hermanos que dicen, me la quisiera desconectar la cabeza, no puedo parar los pensamientos y estoy enojado y pienso mal y pienso esto y pienso lo otro. Bueno, hermano, lo único que puedo obrar en eso es el Espíritu de Dios. Si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesús. Gracias a Dios por Él, porque Él pagó la cuenta. Cuando leemos la carta de Filemón, el versículo 17 es el centro de la carta, donde Pablo le escribe a Filemón acerca de Onésimo, un esclavo que se había fugado, un esclavo de Filemón, se había fugado y había encontrado a Pablo en Roma y Pablo lo llevó al Señor. Y después le escribe a Onésimo para que lo reciba otra vez. Y le dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te hubiese defraudado, te debe, ponlo a mi cuenta. Si en algo te defraudó, ponelo a mi cuenta. Recibilo como a mí mismo. Y en estas palabras vamos mucho más allá. Es como si nosotros estuviésemos como el sumo sacerdote Josué con la cabeza baja, porque el diablo no siempre miente, tiene algunas cosas que son verdad. Y el Señor Jesús dijese en favor nuestro, a Dios, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te defraudó, te debe, yo lo pago. Y vaya si lo pagó. Lo pagó con su propia sangre. Por eso cuando viene esa acusación permanente, que no es de Dios, porque los de Dios tienen nombre y apellido, te va a decir claramente lo que hiciste mal, esa cosa vaga, así tenemos que orar, hermano, que Dios intervenga. Yo tengo un pedacito de oración, dice, unge mi cabeza con aceite. El Salmo 23 dice, unge mi cabeza con aceite. La unción con aceite era refrescante, pero la unción de aceite se le hace a las ovejas también, porque en determinados lugares se le meten bichos adentro de la oreja, entonces se hace todo un preparado, se le pone, nosotros tenemos cera en los oídos, que es sumamente amarga, y con todo y con eso a veces algo se puede meter adentro del oído, pero la oveja no, y cuando algo entra en el oído la enloquece, se sacude la cabeza para todas partes, entonces el pastor tiene un preparado, lo pone en su oreja para que ningún bicho lo atormente. Y hermano, es parte de una oración, Señor, unge mi cabeza con aceite. Señor, controla mis pensamientos. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Esto solamente, este descanso, se consigue en el Señor, hermano. No se puede desenchufar la cabeza. No se puede desenchufar la cabeza. Piensa todo el tiempo. Probá de parar un momento y no pensar en algo. Es imposible. Pero a veces pensamos mal. Y eso nos ensucia de alguna manera. Así que, hermano, si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre. El acusador te va a decir, mira, no vengas nunca más, vos sos un cara dura, otra vez con lo mismo. Hermano, cuando Dios compró, sabía lo que compraba. Dios conocía nuestra vida mejor que nosotros mismos. Nosotros a veces nos relacionamos con personas, no les conocemos tanto y por ahí podemos ser dañados. Dios conocía exactamente tu vida y la mía. Con todo y con eso nos quiso adoptar, lo cual nos tiene que traer alabanza y gracias a Dios. Ojalá no pecásemos nunca.
Sería el mejor regalo que le podemos hacer. No está al alcance del género humano. En algún momento lo va a cometer. Que el Señor nos libre de practicar. Yo no sé si hay algo en tu vida que no podés dejar, que lo practicás. Bueno, hermano, orá al Señor y si no, pedirle a alguien de tu confianza que te ayude orando. Un compañero de oración con que vos puedas abrir el corazón con tranquilidad, que no lo vas a salir a contar por todos lados. Y un compañero de oración es muy importante, porque después me va a preguntar, che, ¿y cómo te va con esto? ¿Cómo pudiste avanzar? ¿Pudiste dejar esto? Hermano, mejor son dos que uno, dice la Biblia. A veces queremos enfrentar el tema solo, obviamente no se lo decimos a nadie porque nos da vergüenza, pero tiene que haber en toda la congregación alguien en quien nosotros confiemos, sea digno de confianza. Ahí aparece, bueno, este Filemón, y de Filemón se dice que era un confortador de corazones. Un creyente piadoso, en esa época había esclavos y lo tenía Onésimo, pero lo reconoce como un confortador de corazones. Por ti, hermano, fueron confortados los corazones de los santos. Cuánto bien nos hace cuando alguien nos escucha sin juzgarnos. El juzgar a veces no hace falta abrir la boca, con la cara suficiente. Y ahí están los hermanos llevando la culpa solo, el diablo lo destruye y lleva esa carga solo. Bueno, hermano, compartilo con el Señor primeramente y compartilo con alguien de tu confianza de que lo va a guardar y te va a ayudar orando. No lo va a salir a contar por ahí, pero no lo enfrentes más solo porque tal vez no lo podés hacer, sacar eso de la cabeza y el diablo taladre tu cabeza con esto. El diablo es un especialista en llenar corazones, llenar cabeza. Cuando Ananías y Zafira mintieron el precio de la propiedad, Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Se lo llenó a Eva también, le empezó a hablar, hasta que Eva hizo lo que no tenía que hacer. Así que el diablo es muy paciente y va trabajando. No permitamos los pensamientos, hermano. La mejor manera de matar un pecado es matar el pensamiento, antes que nazca, terminarlo. Señor, saca esto de mi cabeza. Te suplico que limpies, que unjas mi cabeza con aceite. Me atormenta, me avergüenza pensar esto de esta manera. Yo te confieso que a mí me hace pésimamente mal. A veces digo, ¿cómo pude haber pensado esto? O ¿cómo se me cruzó este pensamiento por la cabeza? Pero bueno, decían los viejos que ya están con el Señor que los pensamientos son como las aves. No podés evitar que revoloteen sobre tu cabeza, pero podés evitar que te hagan un nido en la cabeza. Distinto cuando uno ya lo agarra, lo empieza a masticar, como dice Santiago, y cuando lo cometemos y ahí da luz la muerte. Hermano, el pecado nos separa de Dios, ese es el problema. En Isaías 59 dice el Señor, no se acortó el brazo de Dios para salvar, ni tampoco se le echó a perder el oído para oír, pero vuestros pecados han hecho división entre ustedes y Dios. El pecado nos separa de la presencia de Dios, de esa compañía tan agradable que es la presencia de Dios, y nos debilita. Por eso sería ideal que no nos pase. Pero hermano, si te pasó, no te quedes cargando esto, y hay hermanos que se apartan, dejan de venir a la iglesia diciendo, ¿quién me va a entender esto que me pasa? ¿Dónde voy a abrir el corazón diciendo esto? Hermano, no puedo creer que entre tanto no haya una persona en la que vos puedas confiar para abrirle tu corazón y pedir ayuda. Orá por mí, orá por mí. Decía el apóstol Pablo, de afuera hay conflicto y de adentro temores. ¿Cómo, Pablo, tenés temores? Sí, de adentro temores. Se jugaba su vida a cada momento. El Señor llamó a los más íntimos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y les descubrió el corazón diciéndole, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice, Señor, ¿cómo tu alma está triste hasta la muerte? Sí, hermano, las gotas de sudor se mezclaban, caían con sangre a la tierra por el momento que tenía por delante, y él abrió el corazón con esos íntimos que tenía, y les pidió que velasen con él una hora, lo cual tampoco pudieron hacer, pero es de mucha ayuda que alguien lleve la carga con nosotros, además obviamente del Señor, ¿no? Echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará, lleva el yugo del Señor, el yugo es liviano, es el palo que ata los bueyes, si nos atamos al Señor, nos ligamos al Señor, la carga va a ser más liviana, pero hermano, guarda con esto, con el acusador de los hermanos, te va a decir no vengas más, sos un cara dura, ¿por qué no te dejás de congregar? Dejate de mentir, quédate en tu casa, y a lo mejor si lo estoy luchando no lo puedo vencer. Bueno, hermano, a buscar ayuda. Como dice el verso 2, y Él, el Señor Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
aparece una palabra un poco rara para muchos de nosotros, que es la palabra propiciación. Oraba un hombre pecador en gran manera al lado de un fariseo, y su oración era muy corta. Le decía el Señor: Señor, sé propicio a mí, un pecador. Dice que el otro oraba consigo mismo: te doy gracias porque no soy como el resto de la gente y demás. Y este hombre no se animaba ni a levantar la cabeza y le decía: sé propicio a mí, un pecador. Explicar la palabra propiciación nos llevaría un largo rato de confundirnos. La propiciación es ese canal que permite que la gracia de Dios y la misericordia te alcance a vos y a mí. Cuando hemos pecado, cuando nos sentimos lejos, cuando sentimos que no merecemos que Dios nos escuche. No, mejor me callo la boca, mejor dejo. No, hermano, no. Es el momento de confesar, de abrir. El Señor Jesús es el canal que Dios abrió para que la misericordia de Dios llegue a tu vida y a la mía. Y eso nos asiste. Dicen: ¿cómo andás? Por la misericordia de Dios. ¿Cómo andás? Por la gracia de Dios ando. A veces tomo algunos compromisos y son un poco lejanos en el tiempo. Hay hermanos que piden una fecha con tiempo y digo: mira, si estoy en el camino, con todo gusto. Si el Señor no me llevó, también. Hoy, por la gracia de Dios, todavía estamos en el camino. Dios quiere que hasta el final de los días pase lo mismo. ¿Cómo andás? Por la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, decía el salmista, hace tiempo que hubiésemos desaparecido. Porque nunca decayeron sus misericordias. Él recuerda que nosotros somos tierra, no somos gran cosa. Con todo y con eso, te lo vuelvo a decir, compró. Compró a sabiendas. Nosotros compramos a alguna persona en algo sin conocerla y después lo conocemos y nos defraudamos. Él no. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la persona adecuada, es propicio, es para vos y es para mí. Dice Hebreos: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nos convenía. ¿Quién? Aquel que pueda mediar entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, es nuestro abogado, es nuestro defensor y es propicio a nosotros. Y dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Alguna vez hablamos de las señales de vida. Aparecen en Juan, hay varias, esta es la primera. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hace varios años donde yo me congrego regularmente, a veces cuando el predicador no venía, decía: bueno, vamos a pedirle a algún hermano que quiera dar testimonio. Y el hermano pasaba y contaba, y en muchos casos todo lo malo que había hecho, y cuanto más truculento era el pasado mejor, y cómo el Señor le alcanzó un trofeo de la gracia. Bueno, hubo algunos desbordes, por lo menos la congregación donde yo estoy se suspendió. No era tan edificante, a veces había que pararlo de alguna manera. Algunos se embalaban y empezaban a hablar de más, ¿no? No es eso. A veces pensamos que hermanos que nacieron en la iglesia, dicen: pues yo ni me emborraché, ni salí, ni toda esa vida que han tenido algunos de ustedes, yo no la tuve. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, hermano, te das cuenta por esto. La ausencia del mal no siempre es por la obra de Dios. Hay gente que se rescató solo de la droga, se rescató solo del robo, de la mala vida, de la prostitución, se rescataron solo. Y no son creyentes y nada por el estilo. Bueno, también es un don de Dios, le ha dado la voluntad para hacerlo. Pero no siempre tiene que haber un pasado truculento en tu vida, pero sí tiene que haber un presente de bien, como empieza acá esta primer señal de vida. No es que somos creyentes porque, teníamos ese pasado terrible y ahora no. Bueno, muchos no lo tienen el pasado terrible, pero tienen que tener estas señales de vida. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Todo verdadero creyente, renacido por la gracia de Dios, se preocupa por guardar la palabra de Dios. Todo creyente verdadero, renacido por la gracia de Dios, se preocupa por guardarla, no en la mesita de luz. Decía el rey David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los tiene presentes. Los judíos en la antigüedad se ponían las filacterias, varias cosas más, y una cajita acá en el frente, y tenía un texto de la Torá. Y eso les recordaba siempre la palabra de Dios. Así que
de alguna manera, hermanos, nosotros los creyentes, se produce este milagro, querer hacer la voluntad de Dios, querer hacerlo, sentirnos mal si no lo alcanzamos, lo queremos hacer. Y cuando uno ve personas que no son del Señor, bueno, no, y a veces en la iglesia hemos visto casos así. Realmente no le preocupa, practica el pecado, no le preocupa y se tiene que replantear si realmente está renacido. A lo mejor asiste a una iglesia que le gusta, la pasa bien y nada más. Pero si realmente tuvo un encuentro con Cristo, hay un deseo vehemente de guardar los mandamientos. No nos da lo mismo, no nos da lo mismo. No es que pecamos y después pedimos perdón y chao. No, sufrimos cuando pecamos, hermano. Lo natural cuando pecamos contra Dios es sufrir, sufrir. Sufrir por haber fallado. Ojalá no pecásemos nunca, volvemos al principio. La realidad es que a veces pasa. Pero no es necesariamente la señal tener un pasado turbulento, ¿no? Naciste en la iglesia, pero bueno, esta es una, guardar sus mandamientos. Después van a aparecer otras en 1 Juan que van certificando que la vida de Dios está en vos. Y en esto sabemos, dicen, tampoco sentimos. Tal vez un día te sientas salvo y otro día te sientas que sos Judas. Así que nosotros el tema de los sentimientos no nos apoyamos en sentimientos sino en convicciones. Sabemos que pasamos de muerte a vida en que guardamos sus mandamientos. Más tarde dicen que amamos a los hermanos, en que hacemos justicia, en que no practicamos el pecado, señales de vida de Dios. Si dejaste un pasado turbulento, bueno, ya está, ¿a qué referirse? ¿A qué referirse? Dice Pablo, cosas de las cuales ahora se avergüenzan. A veces en esos testimonios había cierto regodeo de contar lo que se hacía, por eso se suspendieron. Personas sin hábito de hablar en público y demás empezaban a contar su vida, cosas que no conviene saberlas ni edifican. Yo tengo para decir que viví equivocadamente lejos de Dios. Ya está, fue lo peor que me pasó. 2 detalles. ¿A qué? ¿A qué buscar entre la basura? ¿A qué querer mostrar la basura? Bueno, hace muchísimos años una persona había venido, daba testimonio que había sido un delincuente, cómo era el arma que llevaba, qué hacía con el arma. No, eso no es lo que precisa la iglesia. Sí, el testimonio de que Dios nos ha dado vida, que esa vida está en su Hijo, que queremos guardar sus mandamientos, que nos importa, que no nos da lo mismo. Bueno, hermano, Dios quiera que así sea. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, porque guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermano, decir que somos del Señor es un gran compromiso. Es un gran compromiso porque ya la gente nos mira de otra manera. Le damos el folleto, hacemos un contacto. Muchas veces lo he dicho en este lugar a lo largo de los años, a los que trabajan en algún lugar en forma fija, no saques los folletos enseguida, espera un tiempo. Que no se enteren que sos creyente, no porque quieras negar al Señor, que lo puedan ver en tu forma de vivir, que es distinta, que les llame la atención. A veces enseguida aparece el folleto, queremos evangelizar a todo el primer día y después resulta que nos vamos antes de tiempo, llegamos tarde, faltamos por cualquier cosa, bueno, tantas cosas, ¿no? Que avergüenzan el nombre de Dios. Es un compromiso. El que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. Y hermano, ¿cómo anduvo el Señor? Dice el libro de Hechos, anduvo haciendo bienes. Anduvo haciendo bienes. Qué hermoso que las personas nos puedan recordar como alguien que en algún momento le ayudó. Ayudar, hermano. Cuando llega alguno y está en la facultad o lo que sea y le cuesta, ayúdalo. Cuando veas a alguno en el trabajo que es nuevo, que no tiene idea de cómo es el trabajo, ayúdalo. Abrir una puerta, a veces está esa competencia estúpida en el trabajo, déjalo solo, que pague el derecho de piso, que se curta. No, querido, no. Un verdadero hijo de Dios no va a permitir eso, le va a ayudar y las personas nos recordarán de esa manera. Las personas se recuerdan lo que se hizo por ellos. Las palabras se olvidan, pero lo que vos puedas hacer por el otro va a mostrar parte de lo que hacía el Señor. El Señor hacía bienes. Obviamente podía sanar, podía hacer cosas que nosotros no. Pero las cosas que están a nuestro alcance, al alcance de la mano, las tenemos que hacer. Ser buenos vecinos, ser buenos hijos. Tal vez tus padres no son del Señor. Tus padres, antes de quererle meter los folletos por todos lados, invitarlos a las reuniones, tienen que ver que tu vida es otra, que es distinta,
que hay un antes y un después, que al hijo lo ven cambiado, que al compañero de trabajo que entró, no que sea un aparato, a ver si nos entendemos, ¿no? Porque a veces parecemos medio aparato con la gente, nos mira como marcianos, hablamos en lenguaje evangélico. No. Normal, hermano, el Señor era normal, hablaba como el resto de las personas, hablaba con autoridad. Pero otra cosa es hacerse el bicho canasto, ¿no? Decir, ¿de dónde salió? Bicho de iglesia. La gente esa cosa le escapa. Con naturalidad, no te digo nada, te ayudo. Alguien te pide, ¿qué dice el texto? Al que te pide, dale. Pero después se lo gasta en vino. No sé qué se gasta la cosa. El que te pide, dale. Si está en tu posibilidad, hacelo. Anduvo haciendo bienes. Bueno, hermano, primero empezamos por casa, ¿no? Como dice la Biblia, por los domésticos de la fe. Por mi familia, por la iglesia, por el lugar donde trabajo, por el lugar donde estudio, el lugar donde me relaciono, vecinos, tantas cosas. Y después de haber hecho el bien todo ese tiempo, y ahí digamos, sí, por la gracia de Dios es esto. Por la gracia de Dios es esto. Pedro y Juan levantaron prácticamente una persona postrada en la puerta del templo. La gente se maravilló, el hombre saltaba, mendigaba ahí en la puerta. Y él le dijo, no nos miren a nosotros, este hombre está en pie por la gracia del Señor Jesús. Y le dieron la gloria a Dios. Y ahí le podés contar tu testimonio. Pero no lo hagas enseguida si después vas a meter la pata, porque la gente va a hablar mal de Dios. Eso es el problema. Así que, mis queridos, el tema no es tan extenso y es corto. ¿Cuál es el ideal? El ideal sería no pecar. No está al alcance. Ojalá sea lo menos posible. Decía el rey David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nuestra naturaleza vieja siempre está inclinada a lo malo. ¿Cuál es la bendición? Que la naturaleza nueva que recibimos en Jesús nos permite balancear y decir no ante las cosas que la gente dice que sí y se los lleva puesto. Tenemos la posibilidad, hermano, usémoslo. Fracasaste. Metiste la pata, para que se entienda, metiste la pata, no te vayas. La primera tendencia es escapar. Cuando Adán y Eva comieron lo que no tenían que comer, lo que hicieron fue esconderse entre los árboles del huerto. Se escondieron entre los árboles del huerto y Dios salió y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? No porque no supiese dónde estaba, sino porque Adán tenía que contestar desde el lugar donde estaba, acá estoy. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comieses? Sí. No te alejes, acércate. No le des lugar a esa culpa que te dice, no vayas. Entonces te quedas un tiempo tratando de espiar tu pecado por ahí y después aparecer de a poco. No, ese es un tiempo que el diablo lo gana. Hermano, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Enseguida, vayamos al Señor a encontrar la misericordia que necesitamos. En Él está el oportuno socorro. En Él está el levantarnos de nuevo si hemos caído. Pero ni te quedes en el piso y te repito, si no podés, busca ayuda. Primer señal de vida. Guardamos sus mandamientos. El que dice que los guarda y no los cumple es un mentiroso. Aunque no podamos andar en la perfección como quisiéramos, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. El que dice, sí, yo soy del Señor. Yo te confieso que a veces me da no sé qué decir soy del Señor. Me siento tan indigno que me da no sé qué decir, y obviamente son oportunidades que se pierden. Me da no sé qué decir, me cuesta pensar inclusive que Él pensara en mí. Decía el poeta, ¿cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui. Hay maravilla cual su amor, morir por mí con tal dolor. Hondo misterio el inmortal, hacerse hombre y sucumbir. En vano intenta sondear tanto prodigio el querubín. Queridos, bendita sea la misericordia de Dios que nos trajo por todo este camino. Me tomaste de la mano derecha, me guiás según tu consejo y después me vas a recibir en gloria. Le damos gracias a Dios. Buscate un compañero de oración. Si sos hombre, busca un compañero varón. Si es mujer, que sea una mujer la que te acompañe en oración. Abrirle tu corazón. Dios te dé la bendición de encontrar un confortador de corazones. Es una bendición tener a alguien que nos escuche y que no se avergüence. Otro fue Onesíforo.
Onesíforo, cuando Pablo estuvo preso en Roma, lo buscó con solicitud. Confortó mi corazón y no se avergonzó de mis cadenas. Qué bendición, ¿no? Cuando podemos nosotros escuchar a otro, u otro nos escucha a nosotros, con esa carga que la estamos llevando solo y nos está agobiando. Mis queridos, el Señor nos bendiga y su misericordia nos acompañe todos los días de nuestra vida hasta que Él venga o nosotros vayamos.